¿Cuándo termina la guerra de palabras? Y hablo de guerra de palabras cuando hay dos posiciones, cuando discutimos desde un lugar y nos responden desde el otro lugar. ¿Cuándo termina esa cuestión de palabras? Bueno, la cuestión termina cuando aparece una evidencia. Cuando el jurado, cuando el juez está listo para dictaminar, para terminar con una sentencia de inocencia o culpabilidad. Bueno, cuando dejamos de hablar y aparecen las pruebas. Cuando las pruebas son tan fuertes que las palabras terminan por acallarse. De esto hablaba con un pastor, donde ya las posiciones en las redes sociales van a empezar a cambiar en torno a los pro vacuna y los anti vacuna. Ya eso va a terminarse desde uno y otro lugar porque las evidencias van a afirmar los conceptos de uno o de otro lugar. Hasta este momento lo que teníamos frente a eso era solo discusiones. Y declaro, lo estoy afirmando el día de hoy para que no se malentienda, no soy un anti-vacuna. Tengo todas las vacunas posibles que hasta el momento nos han servido para lidiar, para luchar contra las enfermedades. Pero sí soy un contra antiproceso o manipulación genética, que es lo que proponía esta inoculación en el mundo. Dicho esto, quiero que leamos algo en la Escritura que está relacionado y tan viejo como el mismo Génesis, tan viejo como la primera historia o las primeras vivencias de nuestros padres, Adán y Eva. ¿Puede surgir algo de allí, de ese pasaje tan viejo, tan conocido, del pecado, de el tomarse del árbol de la ciencia y del bien y del mal, para darnos una explicación de lo que está pasando en el día de hoy? Bueno, quiero que me acompañe a esta lectura porque juntos vamos a descubrir algo asombroso. Juntos, digo, porque acabo de caer en cuenta de algunos detalles que estaban en el pasaje y que en realidad hoy tienen explicación. Hasta hace tiempo atrás no lo tenían. El pasaje en cuestión es el capítulo 3 del libro de Génesis. Lea conmigo, por favor, versículo 1 al versículo 5 y dice lo siguiente. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es interesante que la Biblia grafica una escena, y la primera escena que va a poner en la historia del hombre es una conversación, una disputa de palabras entre la serpiente y la mujer. La posición de la serpiente y la posición de la mujer. Una de estas dos posiciones va a sostenerse y va a ganar, la otra va a perder. Pero sabe, la discusión, lo que hablaba recién de la cuestión de luchas, de dichos y diretes, concluye con las evidencias. Probaron, comieron del fruto y murieron. Probaron, tocaron lo que no debían tocar y salieron de su condición magnífica, preciosa, maravillosa de haber vivido en el huerto donde no hacía falta nada, donde no había trabajo, donde no había dolor, donde no había penas, donde no había muerte. Salieron de la condición
ideal en la que Dios nos había puesto por hacerle caso a una mentira. Cada vez que nosotros hemos hablado acerca de esto, usted habrá escuchado hablar, nos disparamos con algunas cosas que son disparates. Que si es una manzana, que si el fruto prohibido, como decía una alumna esta semana en el Instituto Bíblico, tiene que ver con el sexo. Hemos disparado a cuestiones quizá un poco más moderadas, diciendo se trata aquí de obediencia y de desobediencia. Pero lo que no estamos tratando es la gravedad de lo que ocurre detrás del acto, porque si bien hay una desobediencia, hay una consecuencia de comer. Luego de haber comido hubo efectos que salieron, que se descubrieron, que se vieron. Dice que una vez que comieron, el pasaje que acabamos de leer, fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Fueron abiertos sus ojos y conocieron el bien y el mal. Fueron abiertos sus ojos y su condición moral pura se corrompió. Fueron abiertos sus ojos y lo que antes era bueno empezó a transformarse en malo y en sospechoso. Cambiaron toda una realidad en su entorno, pero también se cambiaron a sí mismos. Tuvieron que coser hojas y disfrazarse, taparse, cubrirse por la vergüenza. Antes no tenían vergüenza, vivían en inocencia, ahora se tenían que cubrir. Bien, todo esto vino y desencadenó detrás de una mordida o de apropiarse del fruto que estaba en el medio del huerto que le pertenecía a Dios. El árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual Dios le había dicho no coman porque ese día van a morir. Algo cambió en ese mordisco. Algo afectó, algo entró en el hombre que no debía haber ingresado y lo cambió todo, por adentro y por afuera. Hablando con alguien, me preguntaba cuál era mi posición, si estaba en contra de esta vacuna y cuáles eran mis puntos de vista. Y siempre aclaro que más allá de los puntos de vista científicos y las evidencias con las que contaba para descartar la idea de inocularme, de vacunarme, y de hecho no lo hice y mi familia no lo hizo, lejos de esa cuestión que podría objetar principios morales, lo que en realidad mi base y mi fundamento era no puedo tocar la propiedad de Dios. El árbol de la ciencia del bien y el mal era propiedad de Dios, no debía ser tocado, mucho menos alcanzado, comido. Y para mi convicción personal, y lo digo con toda certeza y convicción, el ADN, mi ADN, el mapa, el mapeo genético de Dios puesto en mí, no debe ser cambiado ni modificado. Atrevidamente los seres humanos hemos estado haciendo cambios. No me gusta mi nariz, me opero. No me gusta, estoy con sobrepeso o me falta peso, como o adelgazo. Hemos hecho cambios de color de piel, color de pelo, hasta los más osados se han atrevido a cambiarse el sexo físicamente hablando, operaciones para cambiar su sexo. Y todos esos cambios que se han ido traduciendo en cambios de rostros y generalidades externas, parecía no afectar tan gravemente como debería usted haber tenido en cuenta, es afectar lo más intrínseco, lo más elemental, el ADN, lo que usted está hecho, la materia que dictó Dios desde el comienzo como creador y de lo que estaba hecho. La firma de Dios, la autenticidad de Dios, de su creador. Hasta ahí no habíamos tocado, hasta que comenzó esta masiva aplicación o manoseo de los ADN con este tratamiento genético. Sí, yo no me dejé inocular
independientemente de cualquier vacuna que sea, porque implicaba una manipulación genética. Mi ADN ya no iba a ser el mismo, iba a estar modificado y esa modificación se iba a trasladar a mis generaciones si continuaba engendrando. Y dije al principio que esto parecería ser una cuestión de palabras, simplemente una lucha de posiciones, pero no estamos viendo ahora posiciones verbales, ahora estamos viendo evidencias. En las redes sociales, desde la semana pasada, usted podrá ver los muchachos llamados, esta generación llamada la generación pandemia, donde muestra claramente la mutación genética y los seres humanos dejarán de ser seres humanos como lo hemos conocido. Dentro de 20, 30 años, si es que vivimos, usted y yo que no nos hemos vacunado o que no hemos vacunado pero no hemos engendrado y que todavía estamos con esa condición, en ese momento nos daremos cuenta de que seremos los raros. Porque toda una generación, toda una nueva generación se habrá sido creada a partir de esa famosa inoculación. Sí, hemos tocado el árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre tal cual hoy había sido visto, observado por la ciencia, conforme a la naturaleza, la creación de Dios, ya no es lo que fue. Fue cambiado y fue modificado. Tal cual se repite la historia del huerto del Edén. Y usted me dirá, bueno, pero yo no soy culpable, a mí me engañaron. Quizás esto me indujeron por el temor, la presión, etc. Sí, hay un montón de motivos, de los cuales no podremos responder diciendo soy el culpable porque yo lo hice adrede, porque acepté esta condición. No, muchos, millones en el mundo entero, recién se enterarán de los efectos dentro de unos meses o unos años. Muchos descubrirán el grande y pasmoso engaño masivo de que ya no seremos más los seres humanos de antes, que ahora somos diferentes, porque hemos alterado la creación de Dios. ¿Qué dijo Dios a Adán y a Eva? Esto no lo toquen, porque el día que lo toquen van a morir. Por otro lado, ya no seremos más propiedad de Dios. Con estos cambios genéticos, somos la propiedad de quien patentó esto, o quien está patentando esto. Curiosamente, los niños nacidos están saliendo con rasgos similares, sus ojos, sus caras, su estructura craneal, con movimientos, con progresiones, mutaciones que saltan a la vista, aceleran el proceso del gateo, aceleran el proceso verbal, están siendo súper humanos. Hace años salía X-Men, ¿recuerda usted la serie? Y nos parecía ciencia ficción. Hoy ya tenemos con nosotros a otros hombres que no son los hombres y mujeres que Dios creó, sino que son de otra naturaleza. Una naturaleza corrompida desde lo más elemental, lo más esencial, desde el ADN, para no ser ya más lo que éramos antes, creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Y me pregunto, ¿creados a la imagen y la semejanza de quién será esta nueva generación? Quizá usted me diga, no, pastor, usted está exagerando. Pruebe ver el Génesis. Esto no se toca, dijo Dios, hablando de un árbol. Esto es propiedad mía, esto los va a cambiar, los va a alterar, no van a ser los mismos de nuevo. Y hoy la ciencia médica o la ciencia de unos pocos escrupulosos, inescrupulosos, que nunca vamos a conocer realmente quiénes son en verdad, unos pocos han destruido lo poco que quedaba para rescatar del hombre, según nuestro Creador nos había hecho. Es una noticia
fuerte y quizás usted no esté de acuerdo con lo que digo. Pero las guerras de palabras se acaban con las evidencias. Hoy vamos a tener una gran cantidad de evidencias que van a ir apareciendo cada día y que van a ser completamente imparables. Me dirá, pastor, ¿puedo hacer algo con respecto a esto? Yo fui engañado. Bueno, tengo buenas noticias. Su alma todavía no ha sido tocada. Su alma, su corazón, su espíritu todavía no ha sido alcanzado y no va a poder ser alcanzado por esta ciencia. Aún todavía su voluntad, querido, su voluntad, querida, la voluntad y el temor para apoderarse por medio de la fe de su salvación está a tiempo. Todavía su alma está a tiempo de salvarse. Todavía su alma está a tiempo de entregarse a su Creador y dejarse cubrir por su Creador. Así como Adán y Eva trataron de cubrir su error y Dios despreció esas hojas de higuera con que se cubrían para empezar a cubrirlos con pieles de animales que Él sacrificó, así también Cristo desea, por medio de su sangre preciosa, cubrirnos a nosotros para que nuestra alma no sea alcanzada. Sí, Satanás puede haber hecho cambios terribles y tremendos en la humanidad y sacarnos ya de nuestra condición de creación de Dios. Haber corrompido hasta lo máximo nuestra creación, no solo moral, espiritual, sino también física. Pero lo que no puede hacer es quitarle su voluntad y hacer que usted voluntariamente agarre de la gracia, la misericordia, el perdón que Dios tiene para usted y se abrace de Dios fuertemente y le pida ser su hijo y ser salvado. Y si quiere hacerlo, no tiene más que hacer una simple oración, hablar con Él, con su Creador. No tiene que decirlo conmigo, no tiene que repetir frases que yo diga, no hay frases máximas y ni sentencias precisas para esto. Lo que necesita es abrir el corazón y decirle, Señor, cúbreme con tu sangre preciosa, limpia mis pecados. Señor, sálvame. Señor, sálvame, te busco a ti. En mi ignorancia, te busco a ti. Te elijo como mi Señor, mi Dios. Tú sigues siendo mi Creador. Porque en esta cuestión, lo último que van a tener usted y yo, y que no puede ser coartada, aún menos todavía no, es su voluntad de elegir. Y espero que elijas por el Señor, espero que elijas por tu Dios. Si te ha gustado, te ha impresionado, quieres compartirlo con alguien, es un dato que no sabías, hazlo correr en las redes sociales, en tus grupos, en tus contactos, danos un like en nuestro canal antes que borren este video y antes que lo suspendan, hazlo correr, que el Señor te bendiga.